Soy Kim Jan-chol, un simple estudiante de posgrado en Corea. O al menos lo era. Ayer, de repente, me convertí en el jefe final. El rey demonio Kratos del juego que solía disfrutar. Bueno, es una historia común. El objetivo del juego, Paladín de Sangre, era revivir al héroe ancestral que dormía. ¿Sabes qué? Olvídalo. Contarte eso no ayudaría en nada. El problema ahora es... Un demonio viene a ver al señor Kratos. Ayudante Sephiroth, nivel 15. Los preparativos para la guerra están completos. El ejército exclama que terminarán su hambruna con la gran invasión de hoy. El príncipe que bebe sangre, Ashurat, nivel 534. Su tragedia de nacer en tierras estériles, el dolor de devorarse entre ellos, harán historia que perdure. Monarca del frío, Sirgi, nivel 531. Despedazarán a los humanos y aplastarán a los elfos. Archiduque de la niebla, Hartok, nivel 555. Los convertirán a todos en su alimento. Tirano del pedernal negro, Val, nivel 539. Ejército demoníaco, escuchen. Esta guerra, yo, Kratos, ordeno a toda la raza demoníaca, debe ser detenida a toda costa. A partir de ahora, suspenderemos el ataque y comenzaremos a cultivar. Sus seguidores gritan que es absurdo, pero la expresión de su rey los aplaca. Dan demasiado miedo. Si comenzamos esta guerra... Notificación. Has comenzado tu partida número 20. Personaje jugable. Kimchi fermentado. Nivel 9990. Moriré sin dudas a sus manos. Entré a agronomía en la Universidad de Corea para ser un granjero rico. Era tan inteligente que me convertí en el mejor de mi clase. Ser el estudiante estrella significaba... Un profesor admiraba que Jan-chol fuera tan listo. Le recomendó que escribiera su tesis también. Le ayudaría mucho. Otro se acercó pues necesitaba ayuda con un proyecto, y él era muy bueno en esto. Otro tipo le pidió a Jan-chol que arara el campo. Me convertí en el esclavo número 1. ¿Qué clase de vida es esta? ¿Por qué hago todo el trabajo mientras los profesores se llevan el crédito? ¡Malditos sean! ¡Los mataré a todos! Mi dopamina se agotó. Enloquecí, y solo podía recuperarla con los videojuegos. Un juego súper difícil y casi imposible de subir de nivel. Nadie lo había completado 19 veces. Jugué sin dormir por ese sentido del logro. Primera vez, 10ª vez, hasta ser el primero en completar Paladín de Sangre 19 veces. ¡Qué divertido! Soy el más fuerte. La 20ª partida será un infierno. Debo subir de nivel primero. Soy el más fuerte. Personaje, nivel 9990. El nivel máximo es 9999, así que pararé aquí. ¿Cuántos años me tomó? Da igual. Allá voy, partida 20. ¿Comenzar tu 20ª partida? Sí. Un resplandor extraño emerge desde el televisor. Jan-chol reacciona con miedo y confusión, y con justa razón, pues su alma es absorbida y atraviesa la pantalla del juego. Mierda, ¿qué es esto? Tranquilo, soy inteligente. Vale, estoy azul. Esto es mi alma. Probablemente no moriré al caer. Probablemente. Esa es la torre de la vida. Estoy dentro del juego. ¿Y eso es la tumba del paladín? Sí, poseeré a kimchi fermentado casi en el nivel máximo. Mi vida invencible comienza ahora. Al verlo, no quiero convertirme en eso. ¿Qué? ¿A dónde voy? No, eso no. No, dije que no. Actualidad. Esto lo está volviendo loco. Si no hubiera tenido ese estúpido pensamiento luego de ver a kimchi fermentado ahí, me habría convertido en el personaje más roto. Soy tan estúpido. Soy un idiota. Sephiroth desciende por unas escaleras, cuando escucha a alguien decir que Kratos se ha vuelto débil, y que es por eso que se asustó y detuvo el ataque. Ashurat propone que se unan para decapitarlo, y compartirían el trono. Kratos mató al anterior rey demonio. Hartok pregunta ¿y qué pasa si no está débil? 2 de ellos morirían. Sirgid acepta si Ashurat se convierte en su escudo. Val solo puede pensar en que tiene hambre. Ashurat pone entonces sobre la mesa ¿qué pasa si hay pruebas de su debilidad? ¿Qué harán entonces? Todos aseguran que en ese caso lo matarán, menos Val, quien sigue pensando que tiene hambre. Toda la conversación fue escuchada por Sephiroth. Él informa a su señor. La moral del ejército cayó en picado. Hay casos de canibalismo y desertores. Los 4 grandes generales están muy enojados. Planean unir fuerzas para decapitarlo. Si me atacan juntos moriré. Si parezco débil moriré. ¿Y kimchi fermentado está muerto? ¿Es mejor invadir el mundo humano? Este video de la tumba del paladín lo envió el general Ogmia. Se escucha como el demonio pide ayuda. Kimchi fermentado acerca sus pulgares a los ojos del demonio y lo tortura aplastándoselos. Mierda, ese tipo está loco. No quiero encontrármelo. Debo quedarme aquí. Si me rindo, los generales me matarán. Si invado, kimchi fermentado me matará. ¿Por qué? ¿Por qué vine a este mundo? No hay felicidad aquí.
La única solución es resolver la escasez de comida. Sephiroth pregunta al señor Kredos a dónde va, y él contesta que va a buscar tierras cultivables. Una respuesta que deja confundido al ayudante, aunque Kredos no ve el problema. El sirviente lo califica como narcisista arrogante y maleducado. Es perturbador que no actúe como siempre. ¿Me está provocando? ¿Siempre fue así? Sephiroth solo apareció una vez en el juego, pero era muy popular. Gran paladín, el rey demonio ya no desea pelear. Por favor, retírese. Rey demonio. Perdón por ser demasiado débil para protegerle. Los jugadores pensaban que era leal. Sephiroth sostiene que este error es inexcusable. Nunca vi un rey demonio tan despreciado, pero es increíblemente molesto. ¿Dijo que cultivaría aquí? ¿Acaso tiene memoria de paloma? Kredos le recuerda que es el rey demonio. Que no se pase, pero Sephiroth no le da importancia, así que continúa. ¿Por qué no se asusta? Todos los reyes demonios anteriores intentaron cultivar aquí. Con este clima extremo, ¿no sabe que nada crece aquí? Kredos sabe que es la tierra de la muerte, pero con sus habilidades puede salvarla. Odio cultivar, pero debo sobrevivir. El rey demonio se inclina para tocar la tierra con sus manos y comienza a comerla. Consternado, Sephiroth anota esto en su cuaderno. Explica que este es su deber, registrar sus crónicas. Es porque su memoria empeoró. ¡Qué insoportable! El suelo no tiene nutrientes, ni nitrógeno. Nitrógeno, elemento esencial para las plantas. Las plantas no pueden usar el nitrógeno atmosférico, 78% del aire, por sus enlaces triples. La humanidad desarrolló la fijación química de nitrógeno para aumentar la producción de alimentos. Hacerlo aquí es imposible. Necesitamos un método natural. Necesito usar el mecanismo de fijación de nitrógeno en la naturaleza. ¡Rayos! Su alto voltaje oxida el nitrógeno en nitritos. Luego se absorbe con la lluvia. Y la técnica de Kredos es... Yanchol desgarra un poco su mano, liberando su propia sangre en el aire. Golpe sangriento. Libera rayos y humedad. Perfecto para fertilizar. Kredos indica a Sephiroth que retroceda. Aquí voy. Golpe. Este ataque duele mucho. Pronto él nota la presencia de otros seres. Los generales confirman sus sospechas. Está más débil. Yanchol teme por su vida. Sabe lo que están pensando. A diferencia del resto, Sephiroth no se cohíbe. Comenta la cruda verdad. Está 100% más débil. Es un asesino. Los provoca para matarme. Mejor esto que morir. Entonces exclama su habilidad. ¡Golpe sangriento! Hacer eso le dolió tanto que se encoge del dolor. El grupo de generales se acerca al rey demonio. Hartog le pregunta si se siente bien. ¡Mierda! Kinchi fermentado piensa en que tiene vagos recuerdos de vidas pasadas. Vivió esto 10 veces. Iba hacia allá, movido por el llamado del deber. Pero ya no está. El llamado del deber no le dice nada. Se pregunta para qué vive ahora. NPC. Kinchi fermentado. Nivel 9990. Tras reflexionarlo durante un momento, él toma su decisión y le da la espalda. Ashurat supone que sabe la regla de los demonios. El más fuerte es el señor demonio. Son aterradores. Cada uno de ellos es increíblemente fuerte. Ni siquiera puedo usar una habilidad ahora. ¿Voy a morir? Ashurat puede sentir una increíble presión. La pelea ni siquiera ha comenzado, pero ya está reuniendo tanta fuerza que su cuerpo tiembla. Sin embargo, se pregunta si puede derrotar a los 4 en su estado actual. Eso es lo que Ashurat dijo, pero los otros generales no plantan cara. Se preguntan qué pasa con ellos. Los 3 piensan ver cómo Ashurat pelea, y se unirán si parece posible. Ahora el asustado es él. Son unos malditos bastardos. Después de todo son demonios. Por supuesto que son malvados. Sephiroth declara que según la antigua tradición de los demonios, todas las peleas son a muerte y rendirse no es una opción. Ashurat le pide que espere. A Kredos le sorprende lo rápido que ha actuado. El general se dice a sí mismo que no se asuste. Va a ganar esto porque está debilitado. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Justo ahora probé mi fuerza porque el señor demonio debería ser muy fuerte. Pero no soy tan fuerte. Lo soy, pero no lo suficiente como para presumir. Ashurat avisa que allá va. He visto ese movimiento en el juego. Es un ataque de estocada a un tajo. No hay forma de que pueda esquivar algo así. ¿Cómo lo esquivé? Como su pie izquierdo está apuntando hacia afuera, eso significa que definitivamente usará una estocada. Es exactamente el mismo movimiento del juego. El haber fallado molesta a Ashurat. Hartog pregunta a Sirki si vio la expresión de Kredos cuando esquivó ese ataque. Estaba a punto de contraatacar y arrancarle el brazo. Ella desconoce el motivo por qué no lo hizo. Esperarán y observarán más. Ashurat falla otro ataque. ¿Qué está pasando? Todos sus movimientos son exactamente los mismos que en el juego. Cuando conocí a Ashurat por primera vez, quedé completamente atónito. Es rápido, lanza fintas impredecibles y tiene un amplio rango de ataque. Pero después de morir una vez, 3 veces y 10 veces, finalmente pude derrotarlo por primera vez en mi intento número 128. En los siguientes 19 intentos, fui capaz de burlarme completamente de él con una partida sin recibir golpes. En resumen,
No hay forma de que sus ataques me golpeen. Hartok observa cómo se está divirtiendo. Se está riendo de Ashurat por ser débil y disfrutándolo. El general lo maldice. ¡Qué alivio! Por supuesto, eso no significa que pueda derrotarlo, pero me di cuenta de algo importante. Este mundo sigue las mismas reglas que el juego. Kim Chan-chol, has comprendido la regla básica de este mundo. Este es el tipo de mensaje que suelo ver en los webtoons. También has logrado esquivar los ataques de tu enemigo con alta concentración. Como recompensa, se ha desbloqueado una parte del sistema del juego usado por los personajes jugables. Función de apuntado desbloqueada. Esto es el sistema de apuntado que se usa al activar habilidades especiales. Eso significa golpe sangriento. Ashurat grita por el dolor que le causan las quemaduras. La audiencia alaba a Kratos. Fue un duelo increíble. Ashurat tose por todo el humo que desprende. ¿Sigue vivo después de ser golpeado por golpe sangriento, el cual causa muerte instantánea en el juego? Mierda, tiene una gran recuperación, así que recuperará su energía en nada. Kratos lanza su ataque una vez más, y lo repite una y otra vez. A ojos de los generales, está atacándolo lo suficiente como para que Ashurat no muera, pero sí para que sufra. ¡Ah, no se muere! ¿Qué hago? Has arrancado toda la ropa de Ashurat, y ahora está desnudo. ¿Qué es este mensaje tan aleatorio? ¿Puedes no hablar como si fuera algún tipo de pervertido? Se ha desbloqueado un nuevo sistema. Eliminación de armadura en el inventario desbloqueada. ¿Hay alguna buena armadura aquí? ¿Qué demonios? Solo hay lo que ya estoy usando. No veo nada útil ahora mismo. Primero tengo que deshacerme de él. No soy tan fuerte, así que no puedo matarlo. Su habilidad de recuperación es muy buena, así que definitivamente se levantará en algún momento. Oh, espera un minuto. Como no está muerto, aún puedo fijarlo como objetivo. También puedo seguir lanzando golpes sangrientos. Puedo infundir el suelo con toneladas de nitrógeno. Sí, soy un genio. Esos tipos deben estar aterrorizados de mí, ¿verdad? Genial. Probemos esto. Kratos llama a Sirgi. Le pide que amarre a Ashurat bien fuerte. Esta petición la avergüenza. Quiere que ate fuertemente a un hombre desnudo. Está tratando de humillarla tanto a ella como a Ashurat al mismo tiempo. Paso 1. Preparar el pararrayos. Ashurat exclama que su cuerpo inmortal se ha recuperado por completo. Resulta que Kratos ha empeorado, y pensar que no puede matarlo con golpe sangriento. Esta vez definitivamente le cortará la cabeza. Paso 2. Golpe sangriento. Con esto puede oxidar el nitrógeno del aire en nitritos. Kratos ahora quiere que Hartok cubra toda esta área con niebla. Debe ser tan espesa que el agua fluya. El general concluye que pretende mojar todo este lugar para hacer que su rayo sea aún más doloroso. ¡Qué forma tan creativa de tortura! Hoy aprendió algo nuevo. Paso 3. Esparcir la niebla. Paso 4. Atacar y repetir. ¡Golpe! ¡Ah, cómo duele! Sephiroth ni siquiera se inmuta, aunque esto a Val y Sirgi ya empieza a preocuparles. ¡Increíble! Con esto puedo convertir esta tierra en un suelo fértil con nitrógeno. ¿Y si obtengo una cosecha abundante? Esto me emociona tanto. El golpe sangriento es desatado múltiples veces. Incluso aparece un arco iris. Más tarde, Kratos vuelve a probar la tierra. Bien, solo necesito seguir infundiendo nitrógeno usando este método. Lo siguiente es mejorar el suelo. Este suelo, con una estructura monovalente, no permite la entrada de oxígeno ni drena bien el agua. Para la agricultura, el suelo ideal es uno desmenuzable y con una estructura granular. Por eso, lo que debo crear ahora es estiércol. Todos, tráiganme mierda. Los generales asumen que después de hacer de él un ejemplo y asarlo vivo, ¿ahora quieren embadurnar a Ashurat con mierda? Eso es tan cruel, tan increíblemente cruel. Mientras tanto, el héroe de esta historia camina tranquilamente por el bosque. De pronto, escucha a alguien que pide ayuda. Dos personas parecen estar en apuros. Cuentan que fueron atacados por un grupo de goblins. Necesitan de su ayuda. Si lo hace, lo compensarán. Kimchi fermentado los mira con un rostro inexpresivo. Al verlo, estas dos personas se asustan y se ponen nerviosas. El héroe avisa que no teman. No es sospechoso, pero se ve jodidamente sospechoso. Horrorosamente sospechoso. Kimchi fermentado pregunta si se lastimó la pierna. Entonces carga al hombre y pide al otro que por favor lo guíe. Pueden ver que es muy fuerte. El peliazul cuenta que es el emisario Reibach Hasrahan, y el que está detrás de ellos es su sirviente, Diol Frontera. Reibach pregunta si pueden saber quién es él, y el héroe contesta que a partir de ahora, eso es lo que necesita descubrir. De vuelta en el castillo del señor demonio, 3 de los generales se encuentran reunidos en una mesa. Hartok se pregunta cómo se supone que traigan caca sin más. ¿Acaso las hacen en el momento o algo así? Sirgi cree que esto es una locura, y es asqueroso. Val comparte que hace tiempo no come, no puede hacer caca. Sirgi tampoco hace caca. Ella se queja de que hable de ella. Hartok comparte que aunque puedan hacer caca, no quiere darle la suya. Van a darle una paliza a los demonios de bajo rango y hacer que empiecen a hacer caca. Entonces, más tarde llevan a cabo su plan.
demonios menores empiezan a rogar. Uno de ellos avisa que no puede hacerlo, o que por favor esperen fuera al menos. El soldado comenta que los demás dijeron lo mismo, pero no pudieron. Hartok aparece para preguntar por qué tardan tanto, así que no pueden proveerles por mucho que lo intenten. El débil demonio le dice que hace tiempo que no come, hasta que pueda terminar la última. Hartok le agradece, es una gran idea. El inocente grita resignado. Val aparece a tiempo para evitar que lo mate. Hartok cuestiona qué pasa. Dice que si le perforan el estómago muere. Eso significa que no podrá defecar. Lo necesitan para que puedan recolectar más. Hartok considera que es inteligente viniendo de él. Si los alimenta con su carne, quizás empiecen a defecar. Eso suena como una amenaza para Val. Ambos generales liberan su energía y se disponen a pelear. Kratos interviene en la pelea con su sangre. ¿Qué demonios están haciendo? Los humanos no son los únicos animales que pueden defecar. Nos sirven las heces sin valor nutricional. Necesitas buscar unas que se puedan usar como abono. Así es, el ingrediente que nutre el campo. Normalmente el abono se hace con cenizas de madera, maleza, tierra, cáscaras de huevo y heces de gallina. Para las cenizas de madera y la maleza podemos usar esas casas vacías que vimos antes. El problema son las cáscaras de huevo y las heces de gallina. Oh, Kratos solicita a Zephyros que le traiga el mapa de sus tierras. Como era de esperar, el mapa es exactamente el que vi en el juego, lo que significa, debería poder encontrarlas aquí una vez que llegue a este lugar. El hábitat de las gaviotas demoníacas. En el juego hay muchísimas por todo el campo. Esto indica que las gaviotas pueden ingerir una gran cantidad de nutrientes de la tierra de los humanos, y luego defecan y ponen huevos allí. Es el lugar perfecto. Zephyros entiende de inmediato lo que pretende su majestad. Ese lugar se llama el acantilado del que no se puede regresar. No hay asideros estables, y si te caes quedarás atrapado en las fuertes olas. Kratos eso ya lo sabe, porque ese lugar no está siempre disponible para que los jugadores lo alcancen. Pero yo puedo escalarlo. Los generales de nuevo se preguntan en qué demonios está pensando. Muchos ya se han atrevido a cazar esas gaviotas de antaño, pero todas acabaron siendo presa de las olas. Subiré a la cima y arrojaré esta bolsa que contendrá heces y cáscaras de huevo. Asegúrense de atraparlas. Si este plan tiene éxito, todos estarán bien alimentados. Val encuentra esperanza en sus palabras. Recuerda las condiciones en las que vive su gente. Mi 13ª partida, ¿no? Lo intenté todo para llegar allí. Lo intenté cientos de veces, muriendo una y otra vez en el proceso. Pero al final lo logré, abusando de un glitch. Zephyros y Val ven que algo no va bien. Kratos abre el inventario de equipo y se lo desequipa todo. Un movimiento impredecible. Ahora todo lo que se puede ver es su trasero, su cabeza y sus brazos. Sin duda un movimiento impredecible. Tengo que girar mi cuerpo. Sergi cierra los ojos y se cubre pues no quiere ver. Equipar todo. Sergi abre los ojos aliviada pues ya tiene su armadura puesta. Girar mi cuerpo y desequipar todo. De nuevo está desnudo y se le ven las mismas partes. Entonces vuelve a girar y equiparse la armadura. Repite este proceso una y otra vez. Pero hay algo notable. Está ascendiendo, y tras numerosas repeticiones finalmente llega a la cima, alzándose victorioso con su armadura puesta. Listo. Un mundo donde el sistema de juego es compartido, un inventario de equipo, y el borde del mapa al que supuestamente nadie puede llegar. Reuniendo todos estos datos experimenté y me convencí de que era posible. Su majestad dijo que los alimentaría a todos. Val se ofrece a subir a ayudarlo. Entonces Zephyros intenta recordarle lo que es ese lugar, pero Val lo ignora, y el ayudante intenta detenerlo. El general salta exclamando que seguirá a su majestad. ¿Qué estás haciendo? El intento de Val acaba en fracaso y se cae, pero una mano llega a tiempo a sujetar la suya. Un desnudo Kratos bajó tan rápido como pudo. Este tipo es tan pesado. Me va a arrancar el brazo. No, espera. ¿Por qué intento salvar a este tipo? Es uno de los 4 generales demonios. Una amenaza para mí. ¿No sería mejor que se fuera? Entiende, no tengo ninguna razón para ayudarte. En el pasado, alguien le pidió ayuda a Yenchol, solo por una vez. El profesor no le dejaba entregar su ensayo, para usarlo como su esclavo de trabajo para siempre. Le pidió que por favor se lo dijera, así al menos podría echarle un vistazo a su ensayo. Los profesores lo adoraban, él era el mejor. Si era él, quizá lo escucharían, así que se lo pidió por favor. Era un estudiante de penúltimo año que me seguía. Como yo era el esclavo número 1, quizá el profesor me escuche, pero Yenchol le dijo que era asunto suyo. Tenía miedo de caer en desgracia, de ponerme en desventaja. Tal vez, solo tal vez, quizás podría haber ayudado a ese tipo, si me hubiera esforzado un poco más, si hubiera exprimido todo lo que tenía un poco más, si me hubiera esforzado al máximo. Su rostro en mi recuerdo podría haber sido el de él sonriendo. Kratos deja salir un gran grito por el esfuerzo que hace, y tira de Val con un abrumador esfuerzo, que daña severamente su brazo.
El general es enviado a la cima en su lugar. Y no mucho después Kratos lo alcanza, aunque su brazo pagó las consecuencias. El general valora que su majestad lo salvara a costa de salir herido. Él no tenía motivos para hacer eso. Le pregunta entonces por qué. Porque esto duele menos que abandonar a mi seguidor y terminar arrepintiéndome. Estas palabras conmueven a Val. Esto es lo que debería haber hecho por ti también. Lo siento, lo siento. Incluso en un estado en el que no te has adaptado del todo al cuerpo del rey demonio Kratos, pusiste toda tu fuerza. Como resultado te has ganado la sincera gratitud de Val, uno de los 4 generales demonio. Así de agradecido está. En honor a tu logro, se ha establecido un sistema donde proporcionar a tu ejército una sensación de abundante felicidad te otorga una gran cantidad de puntos. ¿Una gran cantidad? Puntos de felicidad. Sistema de acumulación abierto. ¿Puntos de felicidad? Ah, ya sé. ¿Es algo que me puede dar un descuento en el helado? ¿Hay algún lugar en este mundo donde vendan helado? No. ¿En qué clase de mundo de juego venderían helado? Ah, me asusté. ¿Puedo conversar con esto? Por cada soldado del ejército demoníaco que se sienta feliz con el estómago lleno, ganarás un punto de felicidad. Puedes usar estos puntos para comprar estadísticas. Actualmente solo puedes usar el 20% de la fuerza del señor demonio Kratos. Intenta aumentar las 5 estadísticas y alcanzar el 100% de la fuerza de Kratos. Bien, entonces, veamos. Más un 10% de resistencia. Para comprar un 10% de resistencia necesitas 50 puntos de felicidad. Puntos de felicidad, 0. ¡Qué caro! También puedes usar puntos para comprar mejoras de habilidades. Habilidades que tienes. Golpe sangriento nivel 1. Puntos necesarios para subir de nivel, 250. Todavía no puedo hacer nada, pero si logro farmear con éxito, entonces podría conseguir bastantes puntos, ¿verdad? Entonces me volveré súper fuerte y también aumentaré mi tasa de supervivencia. Y además, que alguien me dé las gracias. Eso podría sentirse muy bien. Val piensa en lo que la expresión de su señor le dice, que lo destrozará enseguida si no le hace caso, ya que ahora le debe la vida. Kratos es un señor demonio realmente malo, no lo salvó por buena fe. Él avisa a los demás abajo, pondrá mierda en esta cáscara de huevo y la lanzará. Deben asegurarse de atraparla. Ellos creen haber escuchado mal. Sin más espera, Kratos se los pasa. El grupo ya no puede soportar esto. Su señor los anima a darlo todo. Tienen que farmear. El primer paso para hacer estiércol, excremento de gaviota, cáscaras de huevo, cenizas de árbol quemadas y preparar la tierra de la granja. Ahora hay que molerlo todo y mezclarlo bien. Kratos ordena a Sirgi que tritura y muela todo eso. Ella tiene muchos brazos, ¿no es así? Quiere que lo haga ahora. Indignada, ella grita que como el monarca frío Sirgi, sus brazos no están hechos para mezclar mierda. ¿En serio? Entonces te daré una tarea más fácil. Ahí, solo tienes que quedarte quieta. Fácil, ¿verdad? Eso es mucho peor para ella, así que solo le queda hacerle caso. Me asusté por un segundo. Estos tipos tienen un carácter irascible, así que no debo bajar la guardia. Pero soy el señor demonio. Seguiré adelante con agallas y fuerza. El segundo paso para hacer estiércol es añadir agua. Quiere que Hartok llene el aire de niebla. Este replica a su señor que el hedor será aún más insoportable por la humedad. ¿Por qué haría eso? Entonces Kratos vuelve a hacer la misma oferta. Entonces diligentemente Hartok esparce niebla. Kratos pregunta a Val si hay suficiente humedad. El general comenta que está hablando después de estar empapado de agua. Es justo como él dijo. El tercer paso es colocar el estiércol en un lugar seco y cubrirlo con una manta hecha de plumas de gaviota. Pero incluso hacer un poco tomaría muchísimo tiempo. Para hacer suficiente estiércol para cubrir este vasto terreno, no tengo más remedio que movilizar a todos los demonios. Hay algo que me preocupa, pero hay que hacerlo ya. Seguiré adelante con la autoridad del señor demonio. Al anochecer, en una de las casas del pueblo, un padre se sienta al lado de su hija en cama. Ella quiere decirle algo. Su hija Flut le pide que por favor la coma. El padre le recuerda que le pidió que no dijera algo así. La pequeña expresa que extraña a mamá. Un demonio gigante hambriento apareció para comerse a Flut, y a punto de ser devorada, su madre se interpuso entre ambos. Antes de ser devorada, mira por última vez a su hija. El padre expresa que si su hija no está aquí, ¿por qué razón tendría que seguir viviendo? De pronto, unas personas entran por su puerta. El señor demonio está en su casa. Kratos ve que aún tiene fuerzas para gritar. Ordena que se lo lleven. El padre les pide que esperen. ¿Qué hay de su hija, Flut? Si la dejan así, los demonios de mayor rango se la comerán. Ella se preocupa al ver cómo se llevan a su padre. Kratos pregunta cuántos tienen hasta ahora. Zefirios informa que 20 demonios. Todavía necesitan 30 más. Él se gira para ver a la niña llorando. Ella fue un personaje que apareció en el juego. Yanchol presionó el botón con el que llevó a cabo su ejecución. Es esa misma niña. Kratos voltea su rostro otra vez, ignorándola.
El señor demonio comanda que detengan todos los actos ilegales de comerse a los de su propia especie. Quiere que Sephiroth reúna a los demonios restantes. Todos deben empezar a hacer estiércol ahora. Soy el señor demonio. Una tiranía de este nivel está bien para lograr mi objetivo. El rol de un líder es hacer sacrificios. El padre de Flood, al igual que otros demonios, están machacando los montones. Se pregunta por qué han estado malgastando sus fuerzas en esto durante unos días. Cultivar suena ridículo. Su compañero manda callar a Dirok. Perderá la cabeza si el señor demonio lo oye. Dirok sostiene que morirán de todos modos. Supondrán que esta tierra realmente se vuelve fértil. ¿Qué van a plantar? No tienen nada que plantar. Kratos asume que tiene curiosidad por saber qué plantarán. Le indica a Dirok que lo siga. Ese día, la flor morada que vi brevemente. Eso es algo que se puede plantar. Dirok identifica lo que es eso. Kratos explica que plantarán las raíces de esta flor. Val y algunos del escuadrón de agricultores ya la han desenterrado de varios lugares. Dirok pide perdón, pero las raíces de esta planta no se pueden comer. Al consumirlo causa un dolor abdominal extremo y podría matarte. Y bueno, no hay nada más que esto que se pueda masticar en esta tierra. El experimento para comprobar si esto se puede comer o no debería estar concluido ya. Dirok no entiende a qué se refiere con experimento. Kratos le dice que justo ahora, su hija debería estar comiendo esto. Aterrado, el padre comienza a correr para ir a buscarla. Pregunta por qué. ¿Por qué le hacen esto a su inocente hija? Le ruega que por favor no lo coma. Cuando por fin llega a su casa, grita a Flood que no coma eso. Cuando de pronto escucha la voz viva de su hija llamándolo papá. Aunque comió esto, no le duele. Se siente llena. Todavía aturdido, Dirok pregunta a su hija si de verdad está bien. Ella lo confirma. El señor Sephiroth y el señor Val también le dieron esto ayer. No siente nada. Kratos cuestiona si ahora le cree. Hace mucho tiempo, los humanos de cierta tierra también hicieron comestibles a planta venenosa de alguna manera. La cultivaron con éxito y lograron resolver sus problemas de hambre. Eso es conocido como la papa. Flood expresa al señor demonio que no puede creer que esté mostrando tanta bondad a un demonio de bajo estatus como ella. Está muy agradecida. Una parte de tu ejército de demonios se siente feliz al comer. Has recibido puntos de felicidad por primera vez. Número de puntos añadidos, +1. Kratos ve los indicios de su progreso. Acaba de hacer feliz a una niña. Él recuerda el pasado en el juego, cuando tuvo que matarla. Pero ahora que pudo comer, ella conservó su conciencia. Solo porque soy el señor demonio, no significa que tenga que parecer serio siempre. Una mocosa como tú, solo tiene que comer hasta saciarse y crecer. Lo que entendieron los demás es que está intentando engordarla para poder comérsela. Es un señor demonio realmente malvado. La expresión que Kim Jong-chol quería poner. El lugar más profundo en el vasto territorio del señor demonio, Yavin de Antor. El territorio está dividido en 5 áreas, y esta se encuentra en la más profunda. De noche hace un frío helado y de día un calor abrasador. Este clima recuerda a los altiplanos andinos. En el pasado, la gente de los Andes no tenía suficiente comida para comer, así que terminaron comiendo papas silvestres venenosas. Entonces murieron todos. ¿No sabes cómo son los humanos? Son capaces de convertir en comestible lo que les dicen que no deben comer. Dirok reporta que las han preparado todas. Entonces Val tiene que aplastarlas ahora. Las congelamos por 5 noches. Luego usamos el pisotón meteórico de Val para derretirlas durante el día. Eso hace que el veneno dentro de las papas se filtre y se evapore. Congelar, derretir, pisotear y evaporar. Tras repetir este proceso, las secamos, las almacenamos y luego las cocinamos ligeramente. Entonces se convierten en papas silvestres comestibles. La creación del chuño. Kratos ordena que reúnan al escuadrón de granja que está haciendo abono. Es hora de la merienda. Les va a encantar comer esto, ¿verdad? No hay mucho, así que solo tomarán 2 cada uno. Sephiroth señala que aún quedan muchas papas. ¿Acaso no pueden hacer más? Kratos duda que haya tantas. Es insuficiente si quieren alimentar a todo el ejército demoníaco. Por lo tanto, obviamente deben plantar las papas restantes y hacerlas crecer 1000 veces más. El grupo observa que esto es la raíz venenosa. ¿De verdad pueden comerla? El familiar de uno murió tras comer esto. Dirok ya se lo había dicho. El señor demonio las ha cambiado. Ahora se pueden comer. Su hija Flood comió esto y estuvo bien. Su compañero lo llama idiota. Le indica que mire al señor demonio. ¿Esa es la cara de alguien que te daría comida? Está esperando que las coman y terminan revolcándose en el suelo hasta morir. Cansado, Dirok decide comerse una papa para demostrárselos. Los demás creen que está loco. Dirok la mastica y la traga. Y con lágrimas de felicidad exclama que viva el señor demonio. Tras observar el primer demonio que comió, todo el escuadrón de granja comió el chuño rápidamente. Se sorprenden al saber que el señor Kratos realmente les dio comida que pueden comer.
muy agradecidos por haber recibido este regalo. Todos alaban el nombre de su señor. No me gusta mucho este cántico. Tendré que cambiarlo después. Zéfiros nota que la expresión de su señor no deja duda de que cree que podrá producir comida comestible en estas tierras estériles. Quizá realmente pueda poner fin a la tragedia del hambre. Una parte de tu ejército demoníaco se siente feliz por comer. Puntos añadidos, 50. Puntos de felicidad, 51. Oh, ese es un buen número de puntos. Puedo hacerme un poco más fuerte ahora, aunque ¿qué me beneficiaría más? No tengo idea por ahora, tal vez solo acumule más puntos. Ahora dividiremos el escuadrón de abono y el escuadrón de recolección de papas. Zéfiros da indicaciones al escuadrón de granja. Dirán esto en toda la aldea cuando terminen su trabajo, que incluso en esta tierra se puede cultivar comida comestible. Prometen que los demonios que excaven papas silvestres recibirán vales de comida que podrán canjear por chuños. Es tan astuto como parece, aunque es molesto, también es de gran ayuda. Demonios de la aldea, excaven todas las papas para mí. Un grupo seguirá produciendo chuños comestibles. El otro hará abono. Credos indica que 10 pasos más desde ahí. Luego se corrige. Mejor retroceder un paso. Luego de varios intentos, Ashurat por fin es clavado en la zona árida, donde Credos usa su golpe sangriento. Mientras tanto, trabajaré duro produciendo nitrógeno. Ya hay suficiente abono. Es hora del siguiente paso. Tenemos que esparcirlo uniformemente por la tierra, pero es demasiado extensa. Demasiado para un escuadrón de granja que sobrevive solo con unas pocas bolas de chuño. Ashura maldice a Credos. Quiere que solo lo mate. Un gran general demoníaco que puede seguir funcionando incluso muerto de hambre. ¿Realmente no hay otra opción más que esperar? Credos cuestiona a Zéfiros si realmente solicitó más tropas a los maestros estelares. El ayudante confirma que lo hizo. Ordenaron que detengan los ataques y proporcionen la mayor cantidad de tropas posibles para la agricultura. Enviaron mensajeros a los 4 maestros estelares que manejan cada área, pero aún no han recibido respuestas de ninguno. ¿Se habrán desmayado de hambre en el camino? Es demasiado difícil esparcir abono con la cantidad de tropas actual. Tierra de los demonios, área de la primera estrella. Acantilado de los muertos. Se reporta que según el informe del demonio explorador, el señor demonio Credos realmente comenzó la agricultura. Parece que ya han creado comida comestible. El maestro estelar llega a una conclusión, que Credos está haciendo esto porque le teme. Como él se fortalece cuando más demonios mueren, detuvo la guerra y está reduciendo la cantidad de demonios que mueren de hambre para mantenerlo a raya. Primer maestro estelar, padre de los muertos, Saruthul. Pregunta a su subordinado si se encargó de todos los mensajeros que fueron enviados a las áreas de la segunda, tercera y cuarta estrella. Este lo confirma. Los otros maestros estelares no tienen idea de que la guerra se ha detenido y que se está cultivando. Saruthul quiere que los demonios mueran de hambre. Solo entonces se convertirán en su alimento y su ejército. Así que matará a Credos y se convertirá en el señor demonio. Se dirige a su ayudante Ficamir. Quiere que destruya todo lo relacionado con la agricultura que ha hecho Credos. Entonces Ficamir se traslada hacia donde está Ashurat. Opina que Credos es realmente despiadado. Convirtió a Ashurat en un cadáver viviente para dar una lección. Pero no debe preocuparse. El señor Saruthul aprecia su agresividad. Lo aceptará cuando mate a Credos. Ahora Ficamir convoca a sus espectros y les ordena que destruyan este yermo hasta que nunca pueda volver a usarse. Uno de ellos señala a Ficamir que este es el abono que mencionó el demonio explorador. Entonces este comanda que lo tiren por toda la tierra. Podrían intentar recolectarlo de nuevo, así que deben asegurarse de esparcirlo de manera uniforme por todas partes. Lo mezclarán con la tierra hasta que no quede ni rastro de él, y lo enterrarán bien profundo. Ficamir disfruta de su destrucción. Medianamente consciente, Ashurat observa lo que está pasando. Antes, Zéfiros y Credos tuvieron una conversación sobre lo que tenían que hacer ahora. El abono necesitaba ser molido finamente y mezclado con la tierra. Hacerlo es realmente difícil, así que el escuadrón de granja no puede hacerlo solo. Ficamir celebra que Credos está acabado. Mucho tiempo pasa y los espectros siguen trabajando. Uno de ellos se queja de que esto no tiene fin. Otro le reclama porque está algaceneando. Si queda algo sin remover, el rey demonio Credos lo convertirá en tierra de cultivo. El perezoso señala que el espectro número 2718 está trabajando especialmente duro hoy. Él también holgazaneaba siempre. Este contesta que es cierto al número 1341, pero no sabe qué pasa. Es que cuando ve todo el trabajo que han hecho, se siente orgulloso, como si hubiera hecho algo productivo. El espectro gira su cabeza. Cree que es un idiota, pero eso poco les importa al resto. Hoy también serán unos idiotas. Exclaman que no queda mucho. ¿No son demasiado buenos en esto? Y ya salió el sol. Perdieron la noción del tiempo por culpa del trabajo. Van a morir. Piensan que una muerte así no está mal. Después de todo, fueron productivos. Ficamir los observa desvanecerse con lágrimas en los ojos. Lo lograron. Ruega que descansen en un buen lugar. Ahora verán cómo reacciona Credos.
El labrar el campo les llevó más tiempo del esperado, pero ellos tardaron lo mismo. Todas estas patatas están en estado latente. No brotarán. No sirve de nada ni siquiera plantándolas. Es como si una patata durmiera plácidamente en la tierra y alguien la arrancara del pelo. Las patatas se desmayaron por el susto y su ritmo biológico se detuvo. Su letargo terminará más rápido si las dejo unas 2 o 3 semanas a 4 grados Celsius. Luego las muevo de repente a un lugar más cálido y oscuro. Quería que Sirgi las embulliera con su energía fría, pero ahora está muy enfadada. Hartog también está tramando algo. No podré evitar que esos dos me ataquen juntos, así que mejor pienso en otra solución. Está bien subir la temperatura del almacén a unos 23 grados, así que hice que los soldados granjeros hicieran sentadillas, pero todos se cansan pronto, así que eso también es un fracaso. Kratos no tiene más opción. Indica a Zephyros que irán a las granjas. Haré lo que pueda por ahora. Al menos necesito imbuir la tierra con nitrógeno. Al llegar observa cómo humea la tierra. ¿Qué? La tierra está toda revuelta. El hedor está llenando el área. Está todo listo para plantar. ¿Qué clase de milagro es este? Fikamir se alegra de verlo sorprendido. Fue un éxito tan perfecto. Valo está justo detrás de él. Lo lleva con Kratos y cuenta que se estaba escondiendo. Ese es Fikamir, uno de los jefes del acantilado de los muertos. ¿Vino aquí solo tras oír la llamada de refuerzos? Kratos pregunta qué hace aquí. Zephyros no ve razón para que lo golpee, antes de que siquiera tenga la oportunidad de responder. A Kratos le parecía que intentaba ocultar algo. Golpear a alguien es la forma más eficiente de lidiar con eso. Fikamir esperaba esto del rey demonio. Sin embargo, no hablará tan fácilmente. Lo golpeó tanto que Kratos está cansado. Usa puntos de felicidad para comprar varias estadísticas. Puntos poseídos, 51. Usaste 50 puntos para mejorar tu resistencia, de 20 a 30%. Fikamir quiere que espere. Acepta hablar. Siendo honesto, le ordenaron destrozar las tierras de cultivo, matarlos de hambre a todos. Al final, Saruthul fue quien cortó las peticiones de refuerzos. Y lo entiende, solo se vuelve más fuerte cuanto más demonios mueren de hambre. Zephyros señala que esto es un acto revolucionario. Esta podría ser una oportunidad. Si derrota al primer maestro estelar Saruthul, los demonios que se quejaban por la suspensión de la expedición lo tomarán como una advertencia. Aunque eso no fuera un problema, seguirán obstaculizando mi agricultura si los dejo en paz. Necesito una forma infalible de lidiar con ellos. El problema sería cómo derrotar a Saruthul. Tiene una habilidad de transformar su cuerpo como el de un fantasma. Incluso en el juego, Saruthul estaba por todas partes en el acantilado de los muertos, que ya es un mapa complicado. Así que todo el escenario era como jugar al escondite con él. Si es muy difícil matar plagas porque se esconden, entonces tienes que sacarlas de su nido. Flood mira hacia arriba hacia el espantapájaros, y Ashura le devuelve la mirada, para preguntarle de forma amenazante qué hace. A la niña le da pena decirlo. Ha escuchado que es gracias a su sacrificio. Quiere decir, ahora tienen comida. Le da las gracias. La reacción del demonio es lo contrario a lo esperado. Cree que se está burlando de él. Amenaza a la niña con matarla. Kratos solo ha de esperar. En cuanto salga de aquí irá a buscarlo y lo matará. En ese instante se escucha la voz de Kratos. Comanda un grupo que lo hagan todos juntos. ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Qué alegría, qué alegría! Felicidades, segundo pararrayos en la oficina. Los demonios menores celebran tener otro pararrayos. Ashura mira sorprendido lo que pasa. Están trayendo a un segundo pararrayos. Asume que entonces es libre ahora. No tendrá que convertirse en un pollo asado todo el día y toda la noche. O eso es lo que pensaba. ¡Golpe sangriento! Ashura en realidad quería decir que ahora son dos pararrayos. Ahora ambos reciben los constantes golpes de Kratos. Y todo esto es observado por Saruthul, quien se lamenta por su confidente Fikamir. Kratos lanza un golpe más. Saruthul sufre por Fikamir. Debe de dolerle mucho. Y otro golpe más. Saruthul ruega que no lo haga, que se detenga. Kratos para un rato con la actitud dramática y mira a un lado. Ese es el explorador que apareció en el juego. Me está observando atentamente. Haré que realmente te arrepientas de intentar arruinar mi agricultura. El intenso sol nuevamente sale en el mundo demoníaco. Flood aparece otra vez en la zona de cultivo. Ashura despierta solo para encontrársela. Nota que tiene heridas en sus manos. Más tranquilo, pregunta a la niña qué está haciendo. Ella responde que el rey demonio y los 4 grandes generales demonio, junto con todos los adultos, están intentando cultivar. Así que le gustaría ayudar de alguna manera. Ashura se burla. Le dice a la estúpida niña demonio de bajo nivel que de todos modos, el campo que está a su lado fue arado por este tipo. Haga lo que haga, tiene que ser algo útil. Ella no lo sabía. Se lo agradece a Fikamir. Le dice que va a arar el campo e instalar el pararrayos. Fikamir considera que eso es muy bonito. Él se siente recompensado.
Ashurat comenta que ya se está haciendo viejo. ¿Acaso cree que tendrá sentido arar un poco el campo? ¿O cultivar en esta tierra abandonada? Esa maldita papa o lo que sea ni siquiera brotaba. Aunque dicen que si calientas el almacén de papas brotarán rápidamente. De todas formas, todos van a morir de hambre. Flood comienza a correr. Le agradece a Ashurat por la información. Irá a brotar papa. Ella se aleja aunque el general intentó detenerla. En tono burlesco se pregunta qué está haciendo. Luego, en el castillo del señor demonio, Sephiroth expresa tener algunas dudas sobre el plan, aunque Saruthul obviamente sabe que es una trampa. ¿Acaso vendrá a rescatar a Fikamir? Kratos contesta que por supuesto que no. Primero enviará a sus subordinados, hasta que el maestro estelar tenga que saltar de su posición abrumadoramente favorable. Tienen que atrapar y matar a todos los hombres de ese bastardo invasor. Eliminarán a todos sin dejar ni uno atrás. El espectro de reconocimiento sobrevuela cerca. Saruthul considera que Kratos es estúpido. ¿Acaso cree que si sigue resistiendo así, sus hijos aparecerán? Es una lástima lo de Fikamir, pero su verdadero propósito es solo uno: arruinar las cosechas. Ordena a sus espíritus malditos que vayan. Este grupo carga contra el almacén, con el comando de aplastar y pisotear todas las papas. Lo sabía. Sabía que los espíritus malditos vendrían. Bienvenidos a su tumba. Los espíritus se ponen nerviosos. Cuando conocí por primera vez a estos devoradores en el juego, fue desesperadamente difícil. La segunda legión de Saruthul. En primer lugar, es un problema que siempre se reúnan en grupos. Si hay contacto físico, se adhiere al jugador y lo hace envejecer rápidamente. Un monstruo realmente molesto que copia las habilidades de quien toca. Pero hay una manera de destruir a estos tipos. Ahora, ¿a quién debo freír primero? Atacando con objetos con atributo rayo. Los espíritus se dicen unos a otros que corran. Es una trampa. No, la verdadera trampa es esa. Los espíritus ven sangre delante. La sangre de Kratos que fue aplicada por adelantado anoche. Y ahora, la técnica que Kratos utiliza en la fase 2. Ataque sangriento de área amplia. Ahora pueden ser atacados con ataques físicos. Despliegan el ejército campesino. Una buena cosecha. Aunque los campesinos lucen delgados y poco atractivos, son los mobs del mapa final. Estos espectros no son nada para ellos. Oh, ¿qué es esto? Me siento como si fuera un rey realmente desalmado e inteligente. Quizás sea una persona que encaje bien en este mundo. Todavía hay algunos que no han sido fritos. Tengo que hacerlo yo mismo. De repente se escucha el grito de una niña. Flood estaba enterrada en este montón de papas. ¿Qué? ¿Desde cuándo? Diroc se preocupa por su hija. Definitivamente hay personas así. Bueno, ahora todo lo que tengo que hacer es reducir el número de fugitivos en uno más. Lo más importante, ¿qué debería hacer con eso? La sangre no llegará allí. Soy idiota. ¿De qué servirá tirar algo así? La papa rebota en la cabeza del espectro, y su esencia es absorbida por el tubérculo. El espectro se reduce y se torna de color rojo. Kratos desconoce lo que esté pasando. El residuo del espectro cae y rebota sobre las demás papas, y finalmente el ejército remanente escapa. ¿Eso brotó? Ya entiendo, se favoreció del envejecimiento. El reloj biológico parado de la papa se ha movido. Kratos levanta a la niña para decirle algo. Bien hecho, niña. Estas felicitaciones solo la asustaron hasta que su mente se quedó en blanco. Kratos pide la atención del cuerpo de campesinos. Se suspende la operación de Saruthul. Ahora, llegó el momento de invadir. Ashurat se pregunta dónde está, quién es él, para qué vive. El sol es hermoso, o fuente de vida. Está agradecido solo de estar frente a ella. Siente hambre, incluso en este estado todavía tiene deseos de vivir. Una vez más, Flood va a ver al señor Ashurat. Gracias a su consejo sobre los brotes de patata, todo salió genial. Incluso consiguió toneladas de chuño. El señor Kratos reunió una tonelada de soldados campesinos y se fue a germinar papas. Ashurat se desespera por comida. La niña supone que debe tener hambre. Le dará esto. Flood cierra los ojos y no apunta bien, por lo que la patata le cae en el ojo a Ashurat. Furioso grita que la matará. Ella lo siente. Lo intentará una vez más. Al segundo intento golpeó ambos ojos, aunque también entró una patata en su boca. El sabor es glorioso. Una parte de tu ejército de demonios se siente feliz de comer. Número de puntos añadidos, +1. Puntos de felicidad totales, 302. Incluyendo los reclutas recién añadidos en la última ronda que recibieron chuño, serían 300 demonios. Uno de ellos es ese chico, pero ¿quién es el otro? Bueno, sea quien sea, cuantos más puntos de felicidad mejor. Tendremos que guardarlo para el asalto a Saruthul. Kratos comanda el cuerpo de granjeros. Avanzan por una cosecha abundante. Los espectros toman la decisión de cortar el puente.
Se burlan de Kratos y los campesinos. ¿Qué van a hacer ahora sin un puente? Casi al mismo tiempo se puede ver a Kratos llegando de un gran salto. Sin embargo, el impulso no fue suficiente. Los espectros se ríen de él. Kratos es un tonto. Acaba de llegar y se ha tirado como un imbécil. La expresión de los espectros se torna una de sorpresa. Un desnudo Kratos quedó atrapado en la roca. Ahora ya no se ríen, sino que se preocupan. Kratos se gira y se coloca su armadura. Luego vuelve a girar y estar desnudo. Y repite el proceso hasta que los alcanza. Huyen despavoridos gritando que es asqueroso. El señor demonio les da mucho miedo. Justo como planeamos. Sephiroth y Val entienden la señal. De acuerdo con mi brillante plan estratégico, los espectros de comida deberían estar aterrorizados de las patatas. Pero si cargara solo y desarmado, Sarathul señala que está solo y no tiene patatas malditas. Comanda a sus espectros que avancen. Incluso rozándolos será su victoria. Técnica secreta. Movimiento de salto cuántico. Kratos aprovecha el glitch para desplazarse por la superficie. En determinado momento desaparece. Ese movimiento es muy espeluznante. Los espectros se preguntan cuándo empezó a atravesar paredes. Todos comienzan a moverse para intentar atraparlo. Será su victoria si lo logran. Esta es la 19ª vez que hago esto. He visto todos los rincones de este mapa. Si combino todas las áreas donde aparecieron enemigos en el juego, en un solo lugar, Kratos está listo. Los espectros suponen que está cansado ahora. Incluso si es el señor demonio, este es su final. Sin embargo, Yanchol niega ser el señor demonio ahora mismo. Es un jugador veterano. Sephiroth comanda que adelante, que los campesinos hagan que broten. Las patatas lanzadas absorben la energía de los espectros. Kratos ha venido a cultivar. Sephiroth no estaba seguro al principio, pero una vez más las palabras del señor demonio acertaron. Le había explicado que mientras los reunía a todos en un solo lugar, Sephiroth debía liderar el cuerpo de granjeros y seguir este mapa. El antiguo acueducto abandonado. Es un callejón sin salida y parece que no hay nada. Pero hay algo. Un atajo secreto. Después de escapar del horripilante acantilado de los muertos, justo antes de llegar al mapa final, recorrí la zona y lo encontré. No hay nada aquí, pero está hecho con tanto detalle. Y pensé, ¿por qué la textura es diferente aquí? Así es como los lugares estaban conectados. Este túnel conecta el lugar donde tuvimos nuestra primera batalla con Sarathul con esta cueva. Pensé, ¿qué es esto? ¿No puedo entrar? Pero resulta que puedes entrar después de despejar la zona. Pude obtener el elixir de la metamorfosis allí. Nos dijo que si existía en el mundo real también lo agarrara. Elixir de metamorfosis. El alma comprimida de incontables montones de carne muerta. Solo se puede consumir una vez. Pero quién sabe lo que puede pasar. Nirok celebra tener un brote. Ya pueden plantarlo. Dice a su hija Flood que lo espere. Por fin podrán vivir y comer hasta saciarse. De pronto, Yanchol recuerda al pasado. Su abuela comentó que Yanchol había pasado tanta hambre. Le prometió que tendría una cena completa esa noche. Solo debía esperar un poco más. Y más tarde esa noche se la llevaron en una ambulancia. Cualquiera que intente interponerse para que finalmente coman, será destruido. Val se dirige al señor demonio. Comenta que Sarathul es fuerte. Se ofrece a ayudar. Tú solo lleva las patatas. Este es un trabajo para el jefe. Mientras tanto, el maestro estelar le habla al gran corazón del espíritu de hielo. Le solicita que ate y derrote más espíritus con su poderoso frío. Que le dé más tropas y poder. Le sorprende que Kratos supiera cómo venir aquí. Pero el saber cómo no es asunto suyo. Es hora de exterminar a las plagas. Sarathul llama a Kratos estúpido. Vino aquí solo pensando que podía derrotarlo. Pero la verdad es que él nunca ha visto su verdadero poder. No, lo he visto. 19 veces de hecho. Mientras perseguía a Sarathul, quien se mantenía escapando por los precipicios, me mantuve encontrándome a sus subordinados. Y al final terminé acabando con casi todos los mobs en los precipicios. Después escapa a la sala donde está el corazón del espíritu de hielo, un aterrador artefacto que se dice fue creado por un dragón antiguo a costo de su propia vida. Se dice que su aura congelante puede incluso atrapar almas, atando a los espíritus muertos al mundo de los vivos. Él intenta reunir aún más subordinados usando ese poder, pero antes de poder hacerlo, el paladín llega y la batalla final comienza, y entonces puedes presenciar su poder. Sarathul admite que Kratos es fuerte, precisamente por eso, esta pelea va a ganarla. Espejo de copiado. Replica exactamente todas las estadísticas del oponente. En este escenario final, mi personaje ya estaba en la cima de su fuerza, y entonces apareció una réplica con esa fuerza, con un aplastante poder de ataque y una agilidad casi ilusoria. Un solo paso en falso significaba la muerte, pero lo que acaba de copiar es el actual señor demonio Kratos, lo que significa que no es tan fuerte. Has usado puntos para comprar múltiples estadísticas. Puntos de felicidad actuales, 302. Has gastado 50 puntos de felicidad para mejorar tu agilidad. Has gastado 50 puntos para mejorar tu fuerza.
Saruthul siente un gran dolor, pero ¿por qué Kratos salió ileso? Incluso para cultivar, necesitas tener cabeza. Saruthul maldice a Kratos. Has gastado 50 puntos para mejorar tu magia. Has gastado 50 puntos para mejorar tu mente. Golpe sangriento. Su sangre se acerca peligrosamente. Y Saruthul recibe el ataque de lleno. El impacto fue grande, pues su forma se deshace, y es reducido a nada más que un charco. Has usado puntos para mejorar todas tus estadísticas por un grado. Salud, mente, fuerza, agilidad y magia, al 30%. Misión de crecimiento. Incrementa tus estadísticas. Hazlas crecer. Completada. Como recompensa, ha florecido una nueva habilidad. Invocación de trono del agricultor. Costo de despertar. 100 puntos de felicidad. El trono en el cual se sienta el señor de los agricultores está lleno de una variedad de herramientas de agricultura resistentes. Oh, muy bien. Necesitaba muchas nuevas de cualquier manera. Una voz tenue llama a Kratos. ¿Acaso pensó que este sería el final? Este contesta que no. Después de todo, una segunda fase en el escenario final de un juego es algo estándar. Puede contemplar su verdadera forma, el despertar del dragón antiguo. Kratos observa sorprendido. Es una locura el verlo en persona. Su poder y salud no son ninguna broma, como se esperaba del jefe final de una zona. Pero aquí está la cosa. Yo también soy un jefe final de zona. Saruthul pide tiempo. Propone que hablen. Los granjeros exclaman que rezarán por la abundante cosecha. Golpean a Saruthul pues se atrevió a meterse con su cosecha, a la vez que el dragón antiguo pide que lo perdonen. Bueno, si peleaba directamente podría haber ganado de alguna manera, pero matar a algo que puede hablar con mis propias manos se siente algo mal. Todos siguen teniendo demasiada hambre como para pelear. Lo han estado golpeando por un rato y no muere. Tal vez si lo golpean más eficientemente morirá más rápido. Has despertado una habilidad. Invocación del trono del agricultor. Puntos de felicidad actuales, 2. Invocación de trono de agricultor. Una espiral de nubes se forma en el cielo, y desde el centro desciende el trono, el cual va cayendo directamente en dirección a Saruthul. Esto no es lo que Kratos buscaba. Tal como los granjeros esperaban del señor demonio, tenía que aplastarle la cabeza incluso cuando ya estaba moribundo. Es absolutamente despiadado. Ellos, los bultos inútiles, nunca podrían compararse. Celebran que Kratos es el peor. Como sea. Yanchol se mete bastante en el papel. Ahora, de vuelta con los pararrayos, Fikamir sufre las consecuencias. Se eleva diciendo que ha ascendido. Los campos fueron arados. Los brotes de papa han germinado, y las pestes que amenazaban la cosecha han sido erradicadas. Ahora, es hora de plantar papas. De repente, el corazón del espíritu de hielo vibra. Has completado el precipicio de la muerte de Saruthul por 20ª vez. Esto cuenta como adición a las 19 veces que lo completé en el juego. Como recompensa se activará un evento oculto. La fuente, que estaba atrapada y forzada a suministrar poder dentro del corazón del espíritu de hielo, ha despertado. La gema flotante se abre. Kratos se acerca curioso. Del interior sale un dragón. La criatura abre los ojos y lo primero que ve es a Kratos. La eminente figura se acerca al pequeño ser, lo que le lleva a preguntarse si ese es su padre. Kratos lo carga con cuidado. El dragón piensa que finalmente eclosionó del huevo, pero sigue estando tan oscuro y aterrador. Por fin su padre vino a buscarlo. Es lindo. El pequeño dragón duda de las intenciones de su padre. El grupo de campesinos grita que van a devorar. Durante todo el camino gritan que lo harán, pero Kratos los llama idiotas. Tienen que criarlo primero para sacarle más provecho. La criatura asume que su padre está planeando comerlo también. Al parecer ya han llegado a su destino. Las familias se alegran de verlos de vuelta. El cuerpo de granjeros ha regresado. Hay brotes de papa por todas partes. Todos lo hicieron genial. El pequeño dragón siente todo tan cálido. No son criaturas aterradoras después de todo. Luego se retracta. Son completamente aterradores. Más tarde, en el castillo del señor, el pequeño descansa en un rincón. Intenta mirar de reojo a su padre, quien no tiene una expresión nada amigable. Asume que está esperando a que crezca más. Solo le está dando comida para engordarlo. ¿Qué debería darle de comer? Dicen que los bebés dragón comen gemas refinadas, pero ni siquiera hay gemas aquí. Solo un montón de metal oxidado. Sephiroth aparece con algo para reportar. Como Kratos predijo, están teniendo dificultades para construir las colinas. Para plantar los cultivos tenemos que formar montones de suelo elevados, junto a los bordes del campo o entre las filas. Pero como claramente suena, esto requiere tierra, y estos campos tienen demasiadas rocas. Sin importar cuánto caben, siguen saliendo. Hay demasiadas rocas. El pequeño dragón se pregunta si todos son esclavos. ¿Será él el siguiente en la lista de trabajo forzado? Esto no es un campo, es una maldita mina. A este ritmo sacar las piedras tomará una eternidad.
Si uso tantos trabajadores a diario, nuestro fertilizante almacenado se drenará demasiado rápido. Incluso si los otros señores envían refuerzos, este problema no será solucionado. Desearía poder ser como los protagonistas de los cómics que invocan criaturas, como un gusano o algo parecido, que limpiara todas estas piedras por mí. Flood también está trabajando duro. Kratos puede ver cómo se esfuerza. Suficiente de quejas. Es momento de encontrar una solución pase lo que pase. Así es cultivar. Problemas inesperados se mantienen apareciendo. Se avisa que viene un viento cortante. ¿Qué demonios? Me olvidé de eso. El viento cortante que aparece aleatoriamente mientras cruzas por este páramo. Si eres atrapado en eso, quedarás hecho pedazos. Muévanse, cúbranse detrás de las piedras. Vayan al área con sombra ahora. Túmbense al suelo. Manténganse lo más bajo que puedan. Maldición, todavía estamos lejos, pero la presión del viento ya es tan intensa. La presión que sentía en el juego no era nada. Un desastre natural, el enemigo más grande en la agricultura. Flood está corriendo en el sentido contrario. ¿Qué? Se está preocupando por Ashurath. Dirok vuelve en sus pasos para ir a por su hija. Esa pequeña mocosa de nuevo. Kratos le entrega el pequeño dragón a Dirok. Le ordena que la proteja. Advierte que matará a cualquiera que lo siga. Val avisa que es demasiado peligroso. Si entra ahí podría morir. Ya lo sé, pero no puedo solamente desechar trabajadores y pararrayos valiosos como si no fueran nada. La agricultura nunca se trató de algún pasatiempo pacífico como recoger peras y manzanas bajo el sol. Ashurath cuestiona qué demonios está haciendo. Le grita a la niña que se vaya. La agricultura y la supervivencia son una guerra. Kratos ordena a la niña que se haga a un lado. Ashurath cae de cara contra el suelo. Entonces el primer corte se da en el rostro de Kratos. Y Flood también sufre mientras intenta desatar los nudos. Ashurath le avisa que ese nudo puede paralizar incluso a los 4 generales demonios. Es indestructible. La niña debe irse de aquí ahora. De repente Kratos carga con ella y se lleva el pararrayos en el hombro. El pequeño dragón es capaz de sentir la fuerza en las personas. Y su padre no es tan resistente. Kratos da un gran grito al cargar hacia adelante. El dragón sostiene que incluso así, de esa manera, el viento cortante está a punto de alcanzarlos. Cuando Kratos siente los múltiples cortes, suelta el pararrayos y abraza a la niña. El pequeño dragón concluye que su padre es una gran criatura, entonces vuela hacia él para ayudarle. El pequeño prepara su aliento de dragón y dispara contra el viento cortante. El viento se ha debilitado. Usó energía fría para debilitar las corrientes ascendentes. No, esto es demasiado para un dragón bebé. El tornado sigue su avance, pero tuvieron tiempo suficiente para cargar con ellos 3. En el castillo del señor demonio, Kratos se encuentra durmiendo sobre su cama. Hartok y Siergi caminan hacia él. Piensan aprovechar que está dormido. Ahora que el señor demonio ha caído, golpearán su cuello. Y luego, después de derrotar a los estúpidos de Val y Ashurath, uno de ellos se convertirá en el señor demonio. Hasta entonces formarán una alianza. Ambos abren la puerta a su habitación, y estando cerca de él se preparan para matarlo, pero se detienen a la mitad al ver algo. Los ojos de su señor viéndolos directamente. Suponen que sabía que venían y los esperó con los ojos bien abiertos, pero igualmente esta es su única oportunidad. Val y Ashurath entran en escena. Cuestionan a ambos qué están haciendo. Val señala que el señor demonio está durmiendo. No quiere que lo despierten. Es una sorpresa que esa sea su cara de dormido. Realmente es el señor demonio. Val advierte que si lo despiertan, no lo tolerará. Hartok entiende que el cabeza hueca actúe así, pero Ashurath también está del lado del señor demonio que quiere que cultiven. Ashurath aclara que en realidad no, le debe la vida, así que se lo va a pagar con esto. La próxima vez estará del lado de ellos. Hartok les pide que lo piensen mejor. Incluso al plantar una sola patata, surgen innumerables problemas. ¿No se han dado cuenta de que las cosechas fracasarán y todos morirán de hambre? Ashurath comenta que así era originalmente. Sin embargo, también, para no morir de hambre, tienes que estar dispuesto a arriesgar tu vida. Aunque bueno, si va a arriesgar su vida de todos modos, prefiere que sea peleando ya que es más lo suyo. Hartok advierte a los idiotas inferiores que se arrepentirán. Momentos después escucha a Kratos bostezando. Val observa que su majestad se despertó. Kratos se dirige a Ashurath, lo que él acaba de hacer. El general asume que lo escuchó. En realidad no está de su lado. Pagó su deuda, así que ahora... ¿Qué clase de pararrayos camina y habla? Golpe sangriento. No hay tiempo que perder. Tienen que movilizar a todos para retirar las piedras rápidamente. Val le cuenta que casi todas se han ido. Sephiroth se está encargando. Es una noticia inesperada. Efectivamente, pueden ver cómo Sephiroth dirige al grupo. El ayudante ve cómo su señor está despierto. Kratos pregunta cómo limpió todas las piedras.
Este señala que si habla de las piedras, entonces que mire allí. Ese es T-Bone. El pequeño dragón carga con muchas piedras en su boca, las mastica y se las come. Se dice a sí mismo que es demasiado pequeño para detener las ráfagas de viento. Tiene que comer mucho para crecer rápidamente. Kratos llama a T-Bone, el cual nota que su padre ya está despierto. T-Bone, qué cosa más bonita. El viento fuerte no viene a menudo, porque lleva tiempo que el tamaño aumente. Si T-Bone desde arriba dispara aire frío, puede bloquearlo con antelación. Es una molestia, pero no hay otra opción porque no hay un pronóstico del tiempo. Ahora que el campo está listo, es hora de empezar a plantar las patatas. Sephiroth informa que la reserva de recompensa se consume rápidamente. Pregunta si debe preparar más, pero Kratos dice que no hay necesidad de eso. El primer enemigo de la agricultura es el desastre natural. Lo siguiente es la presión del costo. Este también es un muro que hay que superar. Ahora, en la habitación de Sirki, ella se sienta frente a su cómoda. Entonces se retira el casco, agitando su cabello y mostrando su hermoso rostro. Comenta que hace varios días que se niega a trabajar en el campo, pero este olor aún no ha desaparecido. Desde el otro lado de la puerta alguien la llama, pues tiene algo que decirle. Ella escucha que es el señor demonio. Él nunca ha estado en su habitación. Se pregunta qué es. No tiene nada de qué hablar. Kratos expresa que realmente la necesita. Le pide que por favor abra. Ella pide también que se abstenga de decir cosas que puedan causar malentendidos. Kratos cree que surgen porque no pueden verse las caras. Entonces ella exige que regrese, pero el señor demonio se niega. Va a entrar ahora. Ella grita que no tiene nada de qué hablar con él. Kratos nuevamente aprovecha el glitch para atravesar la puerta. Nerviosa, ella cuestiona qué está haciendo. De verdad está loco. ¿Por qué irrumpe en la habitación de una mujer de esa forma? Kratos no dice nada y solo inclina la rodilla. Ella no entiende qué está haciendo. Kratos expresa con sinceridad que no puede hacer nada sin Sirki. Las mejillas de la general se enrojecen. Puedo arrodillarme tanto como quiera para ahorrar dinero. Ahora definitivamente necesitamos la espada afilada y precisa de Sirki. Ella comienza a jugar con su pelo avergonzada. Tímidamente comenta que si lo dice así, puede escuchar su solicitud. Ella se pregunta por qué de repente es así. No puede creer lo que hace. Debe estar loca. Más tarde, Kratos lleva a Sirki a donde la necesita. Quiere que le corte unas patatas. Tienen que cortarlas por la mitad antes de poder plantarlas. Se siente humillada al darse cuenta de que el maldito señor demonio estuvo jugando con ella.